a ver un poco de la clase vector y la clase matriz la próxima semana, y de ahí vamos a ir haciendo ejercicios. Y lo del juego, vamos a ir durante todos estos días también, cada vez que quieran, pueden preguntarme o acerca del juego durante las clases que vienen, ¿ya? Bien, vamos a ver. Entonces el vector lo pueden ver así, ¿no? Como normalmente, obvio, puede ser números, puedo crear un vector de números, ya sea enteros, reales, puntos flotantes, lo que quieran. Puedo crear un vector de string, digamos, ¿no? Lo que puedo tener son... En general puedo crear un vector de lo que sea, digamos, ¿no? La única restricción que se tiene en los vectores es que todos los elementos son del mismo tipo. No puedo yo crear aquí tener y otro ser un string, no. Todos son del mismo tipo, digamos. Puedo crear de distintos tipos, pero todos tienen que ser del mismo tipo los elementos, ¿no? Entonces, ya hemos visto, de hecho, un string, la cadena que hemos visto era un vector donde los elementos son caracteres, digamos, ¿no? Sí, vimos, es un vector, pero con la restricción de que siempre son caracteres los elementos. En este caso, un vector es lo mismo, digamos, ¿no? Solo que puedo crear vectores de distintos tipos, ¿no? Ya entienden, digamos, cómo se accede, es lo mismo. Si yo tengo el vector X y quiero acceder a un elemento, tengo que indexarlo, especificar la posición a la cual quiero acceder, ya sea para obtener ese valor o ya sea para cambiar ese valor, ¿no? Entonces, si yo le doy una posición, puedo acceder a ese elemento para obtenerlo o para cambiarlo, ¿no? ¿Sí? Ahora, por supuesto, esto puede ser una constante o puede ser una variable, ¿no? Es lo mismo, solo siempre tengo que dar una ubicación, ya sea que sea un valor constante o un valor variable, igual, es lo mismo. ¿Se entiende, no? Entonces, el otro elemento es que, obvio, los elementos del vector ocupan una posición, digamos, ¿no? Entonces podemos crear vectores de distintos tipos. Vamos a comenzar con un tipo de vector, vamos a crear nuestra clase vector, digamos, ¿no? Como lo hemos venido haciendo en las otras ¿ya? Y obvio hay que definir las propiedades primero, digamos, ¿no? Igual que la cadena, porque la cadena, como les dije, es un vector también, tiene un tamaño, ¿no? Normalmente en cadenas le llaman longitud, en vector le llaman dimensión, pero es lo mismo. Entonces tiene una dimensión que es un número que dice cuántos elementos tiene el vector, ¿no? Y luego vienen los elementos, el arreglo que almacena los elementos del vector. Esto es lo que vamos a declarar como un arreglo, ¿no? Ya saben que eso es una constante y aquí es lo que cambia. Of, ¿de qué tipo van a ser? En este caso vamos a comenzar con elementos reales, digamos, ¿no? Pero pues esto es lo que yo cambio. Puedo decirle aquí va a ser un string, va a ser un real, va a ser un objeto, va a ser un alumno. Ya puedo crear vectores de lo que sea, digamos, ¿no? ¿Nos entendemos hasta ahí? Sí. Ya, y ahora hay que definir los métodos básicos que va a tener, que son los mismos métodos básicos que tenía la clase cadena, solo que cambian los elementos nada más. ¿Qué puedo hacer?
obvio, lo más simple que puedo hacer con un vector es manipular los elementos del vector. Entonces, por supuesto, puedo tener un procedimiento para dimensionar o redimensionar. Quiere decir, establecer la dimensión del vector que quiero que tenga. Puedo tener un método, una función, en este caso, que me devuelva la dimensión. Que me diga cuántos elementos tiene el vector. Y luego los métodos básicos para manipular los elementos del vector, que ya hemos visto, son los clásicos, ¿no? Un procedimiento para adicionar un elemento, que obvio tiene que recibir el elemento. En este caso los elementos son números reales, digamos, ¿no? Puedo adicionar. ¿Qué más puedo hacer? Puedo modificar un elemento, digamos, ¿no? En este caso tengo que enviarle, le puedo enviar la posición del elemento y el valor del nuevo elemento que quiero que cambie, ¿no? Que va a ser un número real. Puedo insertar un elemento donde igual recibo la posición donde quiero que se inserte y el elemento que quiero que se inserte. Luego lo otro, puedo eliminar un elemento. Ese, ya saben, tiene dos versiones. Puedo enviarle la posición o el elemento que quiero eliminar. En este caso, la forma más simple es enviarle la posición y elimina el elemento en esa posición. Y finalmente, necesito un método para obtener un elemento. Le envío la posición y me devuelve el elemento en esa posición, ¿no? Esos serían los métodos básicos, que son los mismos que hicimos para la clase cadena, digamos, son los métodos básicos a nivel de elementos, ¿no? Que podemos manipular. Entonces, todos esos métodos ya lo hemos hecho, son lo mismo que hicimos para la clase cadena. Lo único que cambia es el tipo de dato, que antes era un char, ahora es un real, pero después todo lo demás algorítmicamente es lo mismo. ¿Se entiende? Señores. Sí, se entiende. ¿Ya? Entonces, a ver, como son lo mismo en teoría, ¿ya? Como son lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, a ver, intenten implementarlo. Ya deberían poder implementar cualquiera de esos métodos, ¿no? ¿Estamos? A ver, vamos implementando estos que ya deberían saber hacer porque ya lo hemos hecho, digamos, en la clase cadena. A ver, unos minutos, comiencen a intentar implementar esos métodos. ¿Vamos?
Ya los terminaron todos los métodos. Entonces, por ejemplo, en el caso de dimensionar, ¿qué se supone que tengo que hacer acá? Señores. Hola, hola. ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Qué hacemos? Si no es una cosa, una burrerita nomás, ¿qué hacemos? ¿Qué se supone que tiene que hacer el método? Cambiar la dimensión del vector. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dimensión igual a D. Sí. Simplemente es cambiar la dimensión, ¿no? El otro método, que es una función, también una burrerita, no hay nada que hacer. ¿Qué tendría que hacer ahí? ¿Qué hago? Porque tiene que devolver la dimensión. ¿Qué haría? Resulte dimensión. Sí. Devuelvo la propiedad. Ya. El otro, que es adicionar un elemento. Esto ya lo hemos hecho en la clase cadena. ¿Qué tendría que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer? Dimensión igual a dimensión más 1. Ya, incrementamos la dimensión. Y luego, Elementos dimensión igual a E. exactamente. Entonces, en el arreglo que se llama elementos, en la última posición, que es dimensión, coloco el elemento que me están pasando. Eso ya lo hemos hecho en la clase cadena también, es el mismo algoritmo, no hay ninguna diferencia. La única diferencia es los nombres de las variables y el tipo, nada más, pero el algoritmo es el mismo. Entonces, de la misma manera, como verán ahí, tengo que hacer modificar, que ya lo hicimos también, insertar, eliminar y obtener elementos. ¿Se entiende? Son los mismos métodos que hicimos para la clase cadena. Lo único que cambia es el tipo de dato, nada más, ¿no? Entonces, háganlo, porfa. Vamos a continuar luego con la clase vector, pero ya vamos a hacer otros métodos, ya no estos métodos básicos, porque se supone que ya saben hacerlo. Pero tienen que tenerlo hecho, porque ya saben que estos métodos para otros métodos se van a ocupar. Y cuando no los tienes es un problema, ¿no? Entonces debes tenerlo ya, no solamente aquí, sino ya tienes que hacer la clase, implementar todos estos métodos que ya sabes cómo hacerlo y tenerlo, porque la próxima clase vamos a hacer más métodos, pero ya no estos métodos básicos, sino otros métodos, y muchos de ellos ocupan estos métodos básicos, así que se asume que ya lo tienes. ¿Nos entendemos, señores? Sí es. Sí. Ya, perfecto. Entonces, como tareita, hagan eso, creen su clasecita, terminen estos métodos, ya lo hicimos, están en la clase cadena, no hay ningún misterio, es el mismo algoritmo. Y la próxima semana ya continuamos, no sé, supongo que ya en aula, si es que esta cosa se acaba estos días, entonces el día lunes ya seguimos, y si no, seguimos virtual.
y seguimos con la clase vector, digamos, ¿no? Y lo mismo, vayan haciendo también del juego y pueden preguntar, mostrarme, digamos, ¿no? ¿Listo? Ok. Listo, señores. Nos veremos el lunes entonces, que estén bien. Esperemos que ya se acabe esta aburrera y podamos ya pasar normal. ¿Ya? Que estén bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Inge, disculpe, con respecto al juego, para que se pueda mover la viborita, lo que debería hacer es avanzar su cabeza y su cola cortarlo, ¿no? Eso es lo Sí, que en estoy haciendo. realidad la lógica básica es, cada vez que se mueve, en realidad lo que hago es dibujar solo la cabeza en la nueva posición y solo necesito borrar la cola. Nada más, no necesito repintarla de nuevo, solamente al moverse lo único que necesito es dibujar en la nueva posición la cabeza y borrar la cola, nada más, ¿no? En términos de la estructura de datos, digamos, esto en realidad vos no lo vas a hacer. En términos de la estructura de datos, lo que vas a hacer es colocar el valor que representa la cabeza y poner el valor que representa un espacio vacío, nada más. Eso es lo único que tienes que hacer. Luego ya hay un método que lo dibuja, así que vos no tenés que volverlo a hacer porque siempre se hace eso, ¿se entiende? Sí, sí, Inge, ahí todo de acuerdo. Entonces tendríamos que tener la posición de la cabeza y de la cola, ¿no? Exacto, para poder. Exactamente, entonces acuérdate que vas a tener una clase, no sé, le voy a poner escenario, pero también vas a tener seguramente un objeto, una clase víbora, y va a tener esas propiedades, esos valores, ¿no? Sí, sí. ¿Ya? Y no lo puedo hacer ahí mismo en la clase escenario. Por ejemplo, yo le puse clase Sí, lo puedes juego. hacer, digamos, si quieres lo puedes hacer, pero después cuando lo hagas lo puedes sacar en otra clase. No es correcto tenerlo desde el punto de vista orientado a objetos juntos, pero sí se lo puede tener juntos, digamos, ¿no? Pero primero, si te es más cómodo y entiendes, hazlo así y después te vas a dar cuenta que lo puedes sacar afuera, ¿me entiendes? Es lo mismo. Ok, y una consulta más. Para usar esto necesitamos el timer, ¿no? Primero sería entonces que Sí, el dibuje. timer es para que se haga algo solito sin que el usuario lo tenga que hacer, ¿no? Entonces, como la viborita se mueve solita, ¿me entiendes? ¿No ves? Sin que el usuario la mueva, lo único que hace el usuario es cambiarle su dirección, pero la víbora se sigue moviendo, entonces el timer te sirve para hacer ese efecto, ¿no? En el timer entonces tendría que estar el dibujar y el avanzar, ¿no? O sea, primero Sí, dibuja, sí, luego avanza. exactamente. En realidad no está el método ahí, digamos, ¿no? Ahí lo que hay es la llamada al método, ¿no? Sí, exacto. Y una duda más, o sea, ya lo estaba haciendo, lo hice de hecho, solo que me sale un problema en la cola, porque tengo que hacer que la cola siga la posición exacta, ¿no? Para que vaya pintando en ese punto. Sí, Y, sí. y esa parte no sabía cómo hacerlo, Inge, no Eh, sé. la trucha, digamos, ¿no? Pensarlo un poquito, no te la quiero decir porque es una burrera, digamos, ¿no? Solo pensar cómo podés saber. Solo hay 3 posibilidades nomás, digamos, ¿no? Así que no hay mucho donde cuando estás en una determinada posición desde el punto de vista de la matriz, digamos, ¿no? Porque es ahí donde llevas todo el control. Aquí está la cola. No se puede ir para atrás porque la víbora no retrocede. Así que solo tienes 3 posibilidades. O es aquí, o es aquí, o es acá. Y eso depende de la dirección. Así que, ¿me Sí, agarras? sí, sí, entiendo. Eh, ya, le voy a mostrar en clase mejor cómo me va saliendo. Ya. Pero eso que está, yo sé cuál es tu problema. Básicamente es eso, vas a ver. No es más que un if ahí. ¿Ya? Ya, gracias. ¿Listo? ¿Algo más, señores? Nada. Ya nos vemos entonces. Chau, chau.